Bueno, quiero leerles algo que mandó una mujer que se bautiza hoy en la ciudad de Barranquilla. Amén. Que se llama Evelyn Sánchez. Y quería que leyera esto porque se siente muy agradecida con todos. La iglesia es una venezolana, es una compatriota venezolana. Y ella, pues en este momento estaba pasando por una situación muy difícil, pero pues encontró a los hermanos y la iglesia aquí puede enviarle una ayuda también. Y ella está muy agradecida. Entonces me envió este correo ayer, Sandra me lo envió, quería que lo leyeran aquí, ella quería que lo leyeran. Dice: hola, muy buenos días, saludos a todos los hermanos, quería darles las gracias por lo que recibimos de parte de ustedes. Yo y mis pequeños, Camilo, Santiago y Víctor, agradezco tanto a Dios por tocar el corazón de cada uno de ustedes. Saludos. También quiero compartir con ustedes lo feliz que me siento hoy. ¿Por qué hoy? Les resumo un poquito, espero lo puedan entender. Yo hace 2 años y medio sentí una necesidad en mi vida grande de buscar y conocer, y me dispuse, pero más mi búsqueda sola, yo con Dios, y yo le decía: te quiero servir, tengo un deseo de hacerlo. Yo llegué hace 1 año de Venezuela, aquí a Barranquilla, buscando una manera de sobrevivir a la crisis que atraviesa mi país, para ayudar a nuestra familia. Desde que llegué no he dejado de buscar servir de alguna manera u otra, pero no tenía herramientas, no tenía bases cómo empezar. Había en mí ganas de hacer algo por Cristo, pero no tenía los fundamentos. Dios vio mis ganas y la necesidad que hay espiritual en mí. Oré y Dios me escuchó. Un día tuve la oportunidad de conocer a Johnny. Amén. El muchacho invita una piedra a la iglesia y la piedra va. Y luego conocer a Sandra y compartimos la primera vez y Dios comenzó a hacer algo. Ya mañana es mi bautizo, o sea hoy. Los estudios me ayudaron mucho, diría muchísimo, porque me ayudaron a que ahora tengo unas bases sólidas, una firmeza y seguridad, un fundamento de quién soy en Cristo. Segundo, reconocer, tener muy claro que es la cruz y quien murió por mis pecados. Tercero, comprometida con nuestro Señor Jesús para que otras mujeres puedan llevar al arrepentimiento y conozcan la verdad. Y cuarto, nuestra salvación y la de otros. Agradezco a Dios por la iglesia de Cristo Internacional, pero más a la familia que me ha dado en Cristo. Bendigo sus vidas, Alba, Orlando, Alfonso y los demás hermanos que sé que pronto tendremos la oportunidad de compartir. Saludos, un abrazo, Evelyn Sánchez. Amén. Qué bueno, es una venezolana y evidentemente pues no ha sido fácil para ella pasar esta situación. Tiene 3 hijos pequeños, muy pequeños. Entonces pues gracias al trabajo de los hermanos allí en Barranquilla, ella está ahorita pues pasando una situación distinta. Bueno, eso les quería compartir. Gracias ahí por escucharlo. También quería contarles, este viernes vamos a tener nuestra reunión de familia el viernes. ¿Se acuerdan? Viernes. No jueves, viernes. Ahorita llegan el jueves. Hay un despistado por ahí. Ya me dijeron. No, hay otro. Son 2. No quiero decir. No, aquí llega y me dice: ¿y usted cómo supo? Y yo tengo ojos aquí. Bueno, es el viernes, 7:30 de la noche, listo, para que lo tengamos pendiente, lo que significa que el taller que estamos teniendo del Antiguo Testamento va a ser también el viernes a las 6:30, como se está llevando hasta ahora. Amén por eso, amén por los hermanos que están trabajando en eso, me siento muy orgulloso de ellos. Gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por su ánimo. Carlos, Mauricio, Fabián, que están ahí trabajando con este taller. Ellos serán los próximos maestros el próximo año enseñando reuniones de familia. Yo voy a estar más dedicado a la predicación. Entonces va a ser muy especial el próximo año escuchando a nuestros hermanos enseñar. Amén. Hoy tenemos mucho trabajo en la Biblia. El título de mi sermón el día de hoy se llama La venida del reino de Dios. Y es un texto largo, así que les pido que por favor apaguen sus celulares o los dejen en modo avión, en silencio, como quieran. Pero la idea es que no tengamos distracciones porque el texto de hoy es un texto bastante difícil.
¿De acuerdo? Es un texto que necesitamos abordar con mucho cuidado. Entonces, solamente les quiero pedir que estemos completamente concentrados, porque es un tema de esos temas que son difíciles de abordar. John MacArthur dijo algo muy interesante, y con eso quiero introducir. La venida de Cristo es aún inminente. Podría ocurrir en cualquier momento. El mandamiento para estar listo y vigilante es tan aplicable a nosotros como lo fue para la iglesia primitiva. De hecho, el retorno de Cristo debería ser un problema aún más urgente para nosotros, porque está acercando con el paso de cada día. Todavía no sabemos cuándo Cristo viene, pero sí sabemos que estamos 2000 años más cerca de ese evento del que Santiago estaba en aquellos primeros días de la era cristiana, cuando el Espíritu Santo le llevó a advertir a la iglesia que la venida del Señor estaba a la mano y el juez ya estaba de pie en la puerta. Me impactó eso. La venida del Señor está 2000 años más cerca. Nunca lo había pensado de ese modo. Y quiero que vayamos a Lucas 17:20, que es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Lucas 17, versículo 20. Vamos a leer hasta el versículo 37, así que les pido que estén atentos. Versículo 20. Puedes encender tu Biblia, o leer tu Biblia, abrir tu Biblia, ¿no? O encenderla, de cualquiera de las dos formas. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él le respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos o a observaciones. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Versículo 22. A sus discípulos les dijo: llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot, y Jesús hace un énfasis ahí. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán muriendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Versículo 37. ¿Dónde, Señor? Preguntaron. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió él. Y estoy seguro que hemos leído muchas veces ese pasaje, y las dudas que han surgido han sido enormes. Estoy seguro. Y vamos a tratar de responder, no todas las dudas, pero por lo menos una gran parte. Y esencialmente el tema de este pasaje, yo lo resumí en una frase muy corta. Como resultado de la pregunta de los fariseos,
porque es una pregunta que hacen los fariseos, Jesús explica dos doctrinas fundamentales. Una, el lugar del reino de Dios. Ojo, el lugar. Y a sus discípulos, que es la segunda parte, el tiempo de su venida. Lo primero que vamos a abordar es el lugar del reino de Dios. En el versículo 20 y versículo 21, el reino de Dios está entre ustedes, les dice Jesús a los fariseos. No es muy claro por qué los fariseos le hacen esta pregunta a Jesús. Por lo menos no hay una razón aparente en el texto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Jesús, y lógicamente sus enseñanzas, ya eran muy reconocidas en Palestina. Él era muy famoso, un rabino famoso, no un rabino como cualquier otro. No era el rabino convencional, era un rabino diferente. Y estaba causando bastante revuelo entre la comunidad judía porque no era un rabino convencional, tradicional. Muchos decían, este no es como los fariseos o como los maestros de la ley, este sí tiene autoridad. Reconocían una autoridad diferente en Jesús, y los fariseos tenían curiosidad siempre por escuchar a Jesús. Entonces es muy claro el por qué le hacen esta pregunta. De alguna forma, los fariseos siempre buscaban encontrar a Jesús en alguna falla con respecto a sus enseñanzas, especialmente las que tenían que ver con el reino de Dios. De cualquier manera, siguiendo la línea del texto, es difícil objetar que no había sinceridad en su cuestionamiento, aun cuando sí es probable para nosotros conseguirlo a medida que avanzamos en el texto. Evidentemente es una pregunta motivada por un concepto erróneo con respecto al reino de Dios. El reino que los judíos esperaban era un reino de naturaleza política. Creo que han escuchado eso alguna vez, otra vez. Esperaban un Mesías que los librara no de la opresión del pecado, como objetivamente estaba profetizado, sino uno que los librara de la opresión del imperio romano. Ellos esperaban un Mesías montado en un caballo blanco, con una espada en la mano, que viniera a destruir al emperador y su imperio. Ese no era Jesús. Un reino donde ya no fueran ciudadanos de segunda clase como lo estaban siendo para ese momento por causa de la tiranía romana. Por supuesto, el reino no va a llegar, según Jesús, con proclamaciones estruendosas, ni de la forma en que ellos lo estaban esperando, ni con ejércitos poderosos marchando por las calles de Jerusalén, ni nada por el estilo. De modo que la gente pudiera saludarlo y decir, mírenlo aquí, mírenlo allá. No, así no iba a llegar el reino. O así no llegó el reino. Lo que Jesús quiere decir con estas expresiones es que el reino, o más bien el gobierno de Dios, la palabra en griego para reino es basilea, que básicamente expresa un concepto de gobierno o autoridad o reinado de parte de. Entonces, lo que Jesús quiere decir es que el reinado o el gobierno de Dios no puede identificarse de forma física, porque es en esencia de naturaleza espiritual. Por eso en Mateo 6:33 dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Es decir, ¿busquen qué? Busquen el reinado de Dios en sus vidas. Y es lo que le dice a los fariseos. Boles señala al respecto: su llegada no podía ser observada por los 5 sentidos, ni su progreso podía determinarse mediante sus manifestaciones externas. En otras palabras, este reino espiritual no puede ser juzgado por una manifestación exterior, por triunfos militares o políticos, o por la gloria de un reino que conquista naciones y subyuga pueblos. La naturaleza de este reino no es tal, porque
que ellos pudiesen con los sentidos físicos localizarlo en un punto del mapa. Porque el reino de Dios está en medio de vosotros o entre vosotros. La palabra en griego es en medio de vosotros. Hay algunas versiones, como la Reina Valera, que dice dentro de vosotros. Pero le está hablando a los fariseos. No podría estar dentro de los fariseos, porque los fariseos no estaban aceptando a Jesús en su vida, ni el reino de Jesús. Entonces lo que está diciendo Jesús es que ese reino está en medio de vosotros, o en medio de ustedes, o entre ustedes. Es la traducción correcta a la palabra en griego. Es decir, que la presencia del reino estaba entre ellos, pero no dentro de los fariseos. El reino de Dios o el gobierno de Dios está entre ustedes, es decir, en la persona de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el mensaje en la predicación de Jesús en Mateo 4:17 era: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca o se ha acercado. ¿En la persona de quién? En la persona y ministerio de Jesús. El reino de Dios, el gobierno de Dios, exige el arrepentimiento de quienes escuchan la predicación del mensaje del rey. Un mensaje evidentemente confrontador para los fariseos que hacen la pregunta, pero también para nosotros a día de hoy. El mensaje es ese, sin lugar a dudas. El Rey de Reyes y Señor de Señores exige a quienes lo escuchan que se arrepientan, porque el reino de Dios está entre nosotros. Y lógicamente eso señala objetivamente a la soberanía de Dios sobre su creación. Lo que Jesús le está diciendo a los fariseos es que el reino ya está, que tienen que vivir conforme al reino, que el reino no es algo físico, que el reino no es algo que pueden identificar de forma física y decir, mírenlo aquí o mírenlo allá. El reino ya está entre ellos. ¿Qué es el reino? El gobierno, la autoridad, el dominio, el señorío, el reinado de Dios en el corazón del ser humano. Ellos no identificaron ese reino, pero estaba en Jesús y con sus discípulos. ¿Qué implica eso para nosotros como cristianos? Que el reino ya está entre nosotros. Y deberíamos vivir conforme a ese reinado. ¿Eso qué significa? Que nadie diferente a Dios puede reinar en el corazón de un ser humano, y particularmente de un cristiano. Que objetivamente nosotros, su iglesia, como cristianos, necesitamos buscar el reinado de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, hay muchas cosas y amigos que hoy reinan en nosotros, que tienen mando, autoridad y dominio. Hay muchas cosas que nos esclavizan: vicios, personas, tendencias, modas, materialismo, el consumismo. Tenemos que pensar objetivamente, aún como cristianos, ¿quién está reinando en mi vida? Por lo menos en la de los fariseos no era Jesús. No era Jesús. Porque ellos no reconocieron que lo que vino a hacer el Mesías fue a librarlos de la opresión del pecado. Los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento que el reinado de Dios, el reinado del Mesías, no era un reinado físico. Él no venía a liberarlos de la esclavitud de ningún imperio. Él venía a liberarlos de la esclavitud de su pecado. La venida del reino precisamente consiste en eso, porque no hay nada que esclavice más que el pecado. No hay nada. Odios secretos. ¿Cuántos no estamos dominados o hemos sido dominados por odios secretos? Por rencores. ¿Cuántos no hemos estado dominados
Hoy en día un rey poderoso es la tecnología. ¿Cuántas vidas no se han perdido? Ya ni siquiera es el problema de manejar borracho. Yo digo que hasta un borracho maneja mejor que alguien que chatea. Pero es interesante que hoy ya el problema no es manejar borracho, sino manejar texteando o mandando un WhatsApp. Es absurdo. Yo ya tomé una decisión. El próximo taxi que yo tome y el señor esté chateando, le digo, más por me deja aquí en la esquina, porque yo no puedo estar metido en un carro que no está siendo debidamente controlado. Sí, o sea, tenemos que ser claros con esas cosas en algo tan pequeño como eso. Pero la pregunta es, como cristianos, como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, que todos aquí creemos en Dios, a menos que un ateo se haya colado, que no creo, ellos no vienen a esas cosas. Pero si todos creemos en Dios, entonces tenemos que pensar quién está reinando en nuestro corazón. ¿Quién? Objetivamente. Pero no tienes que reaccionar. No, sí, Dios. No, piensa. Porque cuando decimos que Dios reina en nuestro corazón, quiere decir que Él domina sobre nosotros, que es dueño de nosotros, que somos territorio que le pertenece y que debemos vivir en consonancia con ese reinado. Y eso hay que meditarlo muy bien. Antes de responder, tenemos que respondernos a nosotros mismos y delante de Dios. ¿Quién reina sobre nosotros? Objetivamente. Si no respondemos esa pregunta, difícilmente vamos a saber si el reino efectivamente está entre nosotros. Porque tiene que ser con base en esa respuesta. Para los fariseos, por lo menos, no era de ese modo. No lo entendieron. Y hasta la fecha, el judaísmo no lo ha entendido. Porque siguen esperando al Mesías. Ahora, después de esto, Jesús se dirige a sus discípulos. Ya Él le responde a los fariseos con respecto a la pregunta que le hacen, pero ahora se dirige a sus discípulos y les habla del tiempo de su regreso. En el versículo 22, a sus discípulos les dijo: llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán: mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como un relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo al otro. Vamos a analizar todo ese pasaje hasta el versículo 37. Ahora bien, aquí Jesús se dirige en un tono completamente distinto a sus discípulos. Les explica el tiempo de su venida, pero no necesariamente con fechas, sino con señales particulares. Ojo a esto. El regreso de Cristo es algo que ha estado sujeto a demasiada especulación y malas interpretaciones. Sin embargo, necesitamos observar lo que la Biblia y el mismo Jesús dicen al respecto para no entrar en confusiones. Y aquí quiero dejar claro que nosotros vivimos solo por la Escritura. O sea, nuestra predicación se basa en la Escritura, no en especulaciones. Mi trabajo en la predicación es la predicación expositiva. Amén. No alegórica, no temática, y si la hago temática, la hago también expositiva. No soy cazador de necesidades, no. Aquí lo que buscamos hacer objetivamente es predicar expositivamente la Escritura. Buscamos que sea el texto el que hable, no nosotros. Y a partir de eso enseñamos. Entonces, para no entrar en confusiones, tenemos que ir a lo que el texto nos dice.
y orar porque el Espíritu Santo nos ilumine para entender su palabra. Porque ese es otro problema hoy. Gran parte del cristianismo en Latinoamérica está más orientado a la experiencia. ¿Por qué les digo que solo la Biblia? Porque gran parte del cristianismo hoy, la autoridad de sus doctrinas está basada en lo que sienten, no en lo que está en la Escritura. Mucha de la fe del cristianismo contemporáneo tiene que ver con experiencias, no con lo que la Escritura enseña. Entonces, por eso hago esa aclaración. Objetivamente, buscamos ir a lo que la Escritura enseña. Entonces, para no entrar en confusiones respecto a este tema que es tan vital, vamos a ir a la Escritura. Por eso estamos estudiando este texto de forma expositiva. Entonces, Jesús dice que el día de su regreso será como un relámpago, lo que leímos hasta el versículo 25. Es difícil saber a qué se refería Jesús con esta primera frase. Llegará el día en que anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre. Pero es posible, es muy seguro que se esté refiriendo a la época mesiánica, al final de los tiempos. Por lo menos el contexto nos confirma ese hecho. Jesús le dice a sus discípulos que les dirán: mírenlo allá, mírenlo acá. Y Jesús advierte con claridad: no vayan, no los sigan. En Mateo 24, que es un texto paralelo a este, lo vamos a estar estudiando. Vamos a Mateo, marquen ahí, y vamos a Mateo 24. ¿Estamos o ya perdí alguno? ¿Sí estamos? Háganme una señal de que ninguno se desconectó. ¿Sí? ¿El wifi sigue vivo? Ok. Mateo 24, versículo 23. Vamos a leer hasta el 26. Este es un pasaje paralelo al de Lucas. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren aquí está el Cristo, o allá está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Este pasaje nos da un poco más de luz al respecto. Jesús advierte categóricamente que quienes harán estos señalamientos erróneos, ojo a lo que les voy a decir acá, serán falsos maestros. Y Jesús añade algo particular: ellos realizarán grandes señales y milagros. Ojo a esto. Las experiencias. Yo tengo que experimentar algo. Ojo, se van a aprovechar de ustedes. Dice: estos falsos cristos y estos falsos profetas van a realizar grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos. Y vuelve a advertir: por eso, si le dicen: miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean. La razón de esta advertencia es porque en su día el Hijo del Hombre será como un relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo a otro. Es decir, su venida será repentina, inesperada y pública. Así es un relámpago, ¿no? Inesperado, no lo esperas. ¡Fu! ¿Cierto? Así es el relámpago. Repentino, repentino. Estás de pronto trabajando y suena, y tú quedas allá debajo de la cama. Y público, o sea, todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo se entera cuando suena un relámpago y cuando ilumina, ¿verdad? Ok, así será la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago que atraviesa el cielo. Será repentina su venida,
inesperada, porque no lo van a estar esperando, no lo vamos a estar esperando, y pública. Así será la venida de Cristo. Cuando se produzca, no será necesario anunciarla. Mira aquí, no, todo el mundo se va a dar cuenta. Bolle señala al respecto: su venida será segura y clara, no incierta o escondida. Algunos dicen, no, es que Él va a venir primero de forma secreta. Eso no es lo que dice el texto. No es lo que dice el texto. Dice que será como el relámpago que atraviesa el cielo. Vuelvo a decirlo: repentina, inesperada y pública. No se les olvide eso. Eso es lo que significa como un relámpago. La segunda venida de Cristo será tan repentina, tan notoria e indiscutible que los verdaderos creyentes la reconocerán de inmediato como la venida de su Rey. Todos ellos deberán estar listos para su llegada. Por eso no debemos estar escuchando: ¡ay! Hay algo que dice que es Jesús. ¿A qué hora sonó el relámpago? ¿No ha sonado? ¿A qué hora? No, porque hay muchos ahorita así. Muchos, miren, muchos. Ahora, lo interesante es que son más farsantes que los farsantes. Porque los falsos van a hacer milagros. Los falsos, los verdaderos falsos. Las paradojas son chéveres, ¿no? Los verdaderos falsos van a hacer milagros y señales para engañarnos. Claro. Los verdaderos falsos. Pero los falsos son carretudos. No, yo soy el Cristo, y hablan. Y lo peor de todo es que hay gente que lo sigue, que es lo más ridículo de la vida. O sea, no digo que debemos seguir a ninguno de los dos, obviamente, pero no han leído las Escrituras. A eso es a lo que me refiero. Entonces hoy la gente va tras experiencias, tras milagros, tras señales, tras cosas espectaculares, cuando lo único que realmente necesitamos son los milagros de la Biblia. Ahora, si tú vas a señales espectaculares, experiencias raras, créeme que vas a ser un candidato perfecto para ser engañado. Porque cuando realmente venga Cristo no vas a reconocer ese tiempo. Porque siempre estuviste buscando lo que satisface a tus sensaciones, en lugar de ir a la palabra de Dios, en lugar de estudiar la palabra de Dios. Aún corre de las iglesias donde no se estudia la palabra de Dios, donde no se predica de forma expositiva el texto. Corre de esos lugares, porque te están engañando. La Biblia es un texto que debe exponerse. La exposición de tus palabras hace sabio al hombre sencillo. La exposición. Entonces necesitamos exigir que la predicación sea expositiva, que nos hablen del texto, no de experiencias de nadie. El texto, y solamente el texto. Y el texto dice que la venida del Señor será como un relámpago, inesperada, repentina y pública. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Sin embargo, como Jesús lo señala, antes de eso tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Lógicamente, aquí Jesús se refiere a su muerte en la cruz, la cual él profetizó en muchas ocasiones y se la advirtió a sus discípulos. Pero también Jesús dice que su regreso será como en los días de Noé y de Lot. Vamos al versículo 26 de Lucas. Y vamos a estar trabajando también en Mateo. Lucas 17, versículo 26. Dice:
Tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no vaya a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot, que miró para atrás y se volvió estatua de sal. ¿Se acuerdan? Okay. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán muriendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Ok. Jesús aquí hace mención a dos eventos muy bien conocidos por sus discípulos, pero también indiscutiblemente por los judíos: el diluvio universal y la destrucción de Sodoma y Gomorra. En primer lugar, Jesús señala que su regreso será como en los días de Noé. Y vamos de nuevo a Mateo 24. Mateo 24, que es el texto paralelo. Acuérdense, es paralelo, lo que significa que es complementario. Mateo 24, 36. Pero en cuanto al día y la hora, aquí versículo 36, ¿los tengo a todos? Ok. Nadie lo sabe, nadie, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedió hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. En este pasaje Jesús advierte que en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ojo, nadie. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Este señalamiento de Jesús concuerda con el contexto del pasaje que estamos estudiando cuando dice versículos antes que no se podrá decir, mírenlo allá, mírenlo acá. ¿Por qué? Porque su regreso será repentino, inesperado y público. ¿De acuerdo? Nadie tiene la posibilidad de establecer fechas o días específicos, porque si es así, la Escritura está mintiendo. Si es así, cierre, vamos. Son los falsos maestros, ojo. Son los falsos maestros los que van a hacer eso. Los que le van a poner fecha al día de su venida. Es lo que dijo Jesús. Dice, nuevamente lo leo, y en Lucas también está. Que son los falsos maestros los que le ponen fecha a ese evento. Mírenlo aquí, mírenlo allá. Está en el desierto. No es verdad. ¿Por qué? Porque su venida es inesperada. No sabemos cuándo va a venir. No hay fechas, no hay posibilidad de establecer fechas. Hoy en día hay grupos que se han atrevido a ponerle fecha al regreso de Jesús, pasando por alto este tipo de advertencias y señalamientos de parte del maestro. Es más, hay quienes dicen hoy en día que Jesús está en tal o cual lugar y se autonombran como el Mesías esperado. Hay muchos que hoy en día hacen eso. El internet está lleno de eso. Son claramente falsos profetas, falsos maestros. La Biblia es clara en ese sentido. No vayan, ojo, no los sigan y no les crean. Ojo a eso.
Las señales que da Jesús al respecto de su venida no están conectadas a fechas, sino a eventos en la historia que guardan alguna particularidad histórica con el tiempo de su regreso. Como dijo él, será como los días de Noé. ¿Cuál fecha le vas a poner a eso? Pregunto. Jesús dice que la gente comía y bebía y se casaba y daba el casamiento. Es decir, vivían en el marco de su cotidianidad sin ningún tipo de preocupación. De hecho, ellos fueron testigos de la construcción del arca. El arca duró 150 años construyéndose. Perdón, 120. 120. Y ellos vieron cómo... Es que si ponen un arca en la mitad aquí, ¿de qué? ¿Dónde le digo yo? Del Parque de las Aguas, pues todo el mundo va a ver que se está construyendo el arca, ¿sí o no? Y no, va a venir un diluvio. Arrepiéntanse, va a venir un diluvio. Nadie le creyó. Nadie le creyó a Noé lo que iba a pasar. La gente seguía como si nada. De hecho, hay un pasaje, marquen ahí, vamos a 1 de Pedro 3. Primera de Pedro 3, 19 y 20. Dice: por medio del Espíritu, ojo, 1 de Pedro 3, 19. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. ¿Quién fue el que predicó en esa época? Aquí dice, por medio del Espíritu fue y predicó. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé. La mejor explicación a eso fue que Cristo predicó por medio de Noé a esos espíritus encarcelados en sus delitos y pecados. Y no se arrepintieron, no se volvieron, no dejaron su mala vida. Ahora, no tiene nada de malo hacer negocios y vivir la cotidianidad. El problema es cuando eso se vuelve un fin en sí mismo, el propósito en tu vida, cuando dejas las cosas espirituales de lado, cuando te olvidas de Dios. Eso pasó en el diluvio. Y Dios dijo, ya basta. Y como dijo mi profesor Fernando Avilio Mosquera, cuando Dios dice ya basta, viene la destrucción. Y eso fue lo que sucedió. Les predicó el mensaje, pero no les sirvió de nada porque no obedecieron. Ahí en 2 de Pedro 2:5 también dice. Hoy los tengo. 2 de Pedro 2, versículo 5. Mira lo que dice. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Jesús predicaba por medio de Noé la justicia. Y esta gente no se quiso arrepentir. Y el diluvio los tomó desprevenidos. Y el problema es que ya no había tiempo de absolutamente nada más. El diluvio los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Su cotidianidad era similar. Comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Vida dentro de un marco de absoluta normalidad. No se preocupaban por nada más que sus negocios y el disfrute de sus vidas. Segunda de Pedro 2:7 nuevamente. Segunda de Pedro 2:7 dice: por otra parte libró el justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos,
Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día se sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Interesante. Este pasaje nos ofrece un panorama bastante iluminador con respecto al tipo de vidas que llevaban y de cómo Lot se sentía con la iniquidad que observaba. Jesús dice entonces que el día en que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre y acabó con todos. Los tomó absolutamente desprevenidos, aunque advertidos. Jesús procede a decir que así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. La instrucción de los versículos 31 y 32 en Lucas 17 aplican lógicamente no solo a la inminente destrucción de Jerusalén, sino al juicio final relacionado con el regreso del Señor. Lucas 17, 31. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. ¿Por qué el techo de la casa? Las casas en Jerusalén tenían un techo plano y estaban pegadas todas. De modo que era una buena forma de huir de la ciudad por los techos de las casas. Por eso Jesús dijo, no bajen, porque no va a haber tiempo de bajar. Huyan por encima de los techos de las casas. No regresen a buscar nada, porque regresar a buscar algo es la destrucción. Aplica para la destrucción profetizada en Jerusalén, pero también para nosotros como iglesia. De hecho, en 2 de Pedro 3:10 dice: Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Ojo, nuevamente, no hay lugar a fechas. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del Hijo de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Y esta advertencia es para la iglesia. No solamente la iglesia primitiva, la iglesia de todas las épocas. Es importante prestar atención. No sea que este día nos tome desprevenidos como en los días de Noé y en los días de Lot. ¿Por qué? Porque su regreso no tiene fecha. Estas alusiones a Noé y a Lot son exhortaciones a estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es enfático. Acuérdense de la esposa de Lot. Hendrickson dice al respecto: lo triste acerca de la esposa de Lot, sin embargo, no fue lo que muchos piensan. No fue que, por lo menos no primariamente, que se volviera estatua de sal, sino que en su escala de valores ella puso la tierra antes que el cielo, las cosas materiales antes que lo espiritual. La exhortación del versículo 33 es pertinente recordarla. En una advertencia similar en Lucas 9:24, el llamado es a valorar más la vida eterna que la vida en esta tierra, a perder la vida en esta tierra por causa del Evangelio y ganarla para la vida eterna. Quienes procuraron salvar su vida en este mundo fueron los rebeldes del mundo de Noé y los habitantes de Sodoma y Gomorra, y la perdieron para la eternidad. La instrucción con la que continúa Jesús es fundamental. Claramente se refiere al día del juicio. Unos serán llevados con Él y otros serán dejados a su condenación. Ese es el verdadero arrebatamiento. No que Jesús va a llegar de forma secreta y se va a llevar a su iglesia. Eso no es verdad, la Biblia no dice eso. O si no, serían dos regresos de Jesús, uno secreto y uno público. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte.
Porque entonces la imagen, la señal de que Jesús va a llegar como el relámpago que atraviesa el cielo sería falsa. Entonces nos estuvo engañando porque habló de un regreso secreto y de uno público, pero nunca nos mencionó el secreto. No, la venida de Jesús será pública, inesperada y repentina. Definitivamente el llamado es a estar alertas, preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. En 2 de Tesalonicenses 5, del 1 al 3 dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Ojo, Pablo es claro, acerca de tiempos y fechas. No se puede escribir acerca de eso, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿De qué forma? Otra imagen: inesperada, repentina y pública. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Y entonces sus discípulos preguntan: bueno, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Y Jesús responde: donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Esta última afirmación de Jesús es un poco complicada de entender. Parece ser un proverbio muy conocido por aquella época. Dicha afirmación es producto de la pregunta que ellos le hacen. Evidentemente, según el contexto, Jesús se refiere al juicio en contra de los desobedientes y rebeldes, los que tendrán una actitud similar a los habitantes de Sodoma y Gomorra y los de la época de Noé, hombres y mujeres, muertos en delitos y pecados, objeto de la ira de Dios, que rechazaron el Evangelio y se negaron a creer para ser salvados. Hendrickson dice: donde quiera que haya los que estén muertos espiritualmente, allí el juicio final los sorprenderá. Los buitres se lanzan sobre un cadáver. Boles también señala al respecto. Jesús contesta que el castigo no se limitará a un solo lugar, sino que llegará donde quiera que haya pecado. En otras palabras, ningún pecador no arrepentido escapará de la ira y el castigo de Dios. El reino de Dios, mis amigos y hermanos, es el gobierno de Dios entre nosotros, en la persona y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, debemos vivir como gente del reino, ciudadanos del cielo, que esperan atenta y diligentemente la segunda venida del Hijo de Dios, porque el Señor llegará como ladrón en la noche, como relámpago, cuando menos lo esperemos. Muchas gracias. Feliz.